Como decíamos recién, ya nos metemos en la primera propuesta, la primera entrevista del programa del día de hoy. Estamos en comunicación con Pablo Ferrari, economista. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá andamos, comenzando el año del Mirador, así que bueno, un gusto tenerte acá en el primer programa. Bueno, a ver, ¿cómo entrarle a la economía, de lo que está pasando en la economía en el país con no solamente nuevo gobierno, sino en la apertura, decíamos recién, nuevo estilo del gobierno, pero sobre todo un gobierno nacional que pone casi exclusivamente el foco en lo económico? Obviamente que hay otros temas, ¿no? Pero uno lo escucha al presidente y un porcentaje importante de la agenda pasa por lo económico. ¿Dónde estamos parados? Bien, cuando tratando de dar respuesta a lo que acabas de hablar, es un gobierno que, más allá de la campaña, probablemente haya debutado económicamente el 12 de diciembre. En ese entonces el ministro de Economía dijo que había precios reprimidos, que los precios estaban reprimidos. En particular se refirió a dos precios relativos, es decir, de los más importantes de la economía, que son el del dólar y el de la energía. Esos dijo que estaban reprimidos. Incrementó el tipo de cambio dando respuesta a esa supuesta represión. Se están elevando los precios de la energía también. El único precio relativo importante que no mencionó como reprimido es el salario. Eso de acuerdo a su conferencia de prensa. Bien, uno encuentra que suben todos los precios, menos el precio del trabajo, que es el salario, ¿no? Entonces esa es la primer característica, sin lugar a dudas, de este gobierno. La variable de ajuste es el salario, ¿no? Después se ve que utiliza la inflación como instrumento directo para reducir salarios reales. Digamos, queda el salario más o menos planchado y suben todos los precios. Y con las jubilaciones hace lo mismo. Cuando uno ve quiénes se ven afectados, es el 95% de la sociedad, aproximadamente. Cuando uno ve quiénes se están beneficiando, bueno, ahí es más discutible, todavía está por conformarse el grupo de ganadores, pero uno ve que hay intereses extranjeros que se están beneficiando y algunos grupos locales, como Techin, que le regalaron la presidencia de YPF, la empresa más importante. Ve que hay otros, como se puso en la ley Ómnibus, como se puso en el DNU, que se decía, esto está redactado por intereses corporativos. Evidentemente es así, se quiere un país que exporte, un mercado interno deprimido, salarios bajos y desempleo. Ese me parece que son los grandes rasgos para arrancar la caracterización de este gobierno. ¿Cómo se explica la caída o la desaceleración de la inflación que decíamos, ¿no? que se mantiene muy alta todavía? 20-25, ahora parece que va a haber en febrero el 15%, hay una proyección del mercado que apunta al 14%, con lo cual esa desaceleración en principio se frenaría. Todo esto según el mercado, hay que esperar el índice oficial del INDEC y demás, pero ¿cómo entender esta desaceleración de la inflación? Bien, en general, cuando uno habla de una sola variable, como por ejemplo la inflación, la suba de precios, no puede entender mucho. ¿Por qué no puede entender mucho? Y porque uno dice, bueno, suben más los precios, suben menos, se desacelera. En realidad, al ser tan elevada, con salarios creciendo muy por debajo de la inflación, al igual que jubilaciones, uno en realidad tiene que hablar en términos reales. Lo que se advierte es que fenómeno se está desacelerando la inflación en el caso que dé en torno a un 15. Tuviste 25, tuviste 20 y ahora
supongamos que da 15. Entonces se va a abrir un festín, ¿no? Diciendo, che, la bajamos. Bueno, en realidad vos lo que hay que ver no es la inflación, sino la caída de ingresos reales, la desaceleración de la economía, el incremento del desempleo, la caída en los productos que se compran. Por ejemplo, se redujo un 20% en cantidades la compra de leche, ¿no? ¿Quién toma leche? Está bien, se utiliza para quesos, toma de distintas personas, pero sí, también, sobre todo, uno lo asocia a la niñez, claro, ¿no? Entonces, en realidad, al tratar de que observemos solamente esa variable, no vemos el resto. En la campaña electoral, ¿cuál era la gracia? Milei decía que con la dolarización se terminaba la inflación, ¿no? Entonces, uno asocia la inflación, che, a mí lo que me jode en mi salario es que aumentan los precios. Entonces, si yo te prometo que voy a bajar la inflación, vos decís, che, me gusta, viene por acá la mano. Ahora, nadie dijo que iban a reducirse los salarios reales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Vos ves, de nuevo, sube mucho más la inflación que los salarios. Entonces, este cuento se llama se reduce el salario. Esta es la clave del modelo de Milei. Entonces vos decís, ¿a costa de qué está ocurriendo eso? A costa de la destrucción de la economía, de la pulverización de salarios y jubilaciones. Hay gente que lo llama la inflación de los cementerios. Bueno, en un cementerio no hay inflación, tenés estabilidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que hay que observar, no solamente la inflación. Incluso si uno analizara aisladamente la inflación, ¿no? Que se fue a un 25 en diciembre, 20 en enero, y supongamos que esté en 15 en febrero, vale la pena brevemente un cuento que me contaba mi viejo de chico. Había una familia en el campo que vivía hacinada. El padre de la familia va a ver al párroco del pueblo y le dice, padre, no aguantamos más, ¿qué hacemos? Meta una vaca adentro. No, pero padre, ¿cómo vamos a hacer? Va a ser peor, hágame caso. Mete la vaca adentro y por supuesto todo era peor. Cuando no da para más, lo va a ver al párroco y le dice, ¿qué hago, párroco? No va para más, saque la vaca y venga la semana. Vuelve a la semana el tipo y le dice el párroco, ¿está mejor que antes de que estuviera la vaca? Sí. Bueno, mejoró. Esto es lo que están queriendo hacer con la inflación. Sabes que yo lo conocía como un elefante en el baño, o mi recuerdo va por ahí, pero conocía también ese cuento para explicar algunas cosas. Estamos en comunicación con Pablo Ferrari, el economista. Pablo, ¿cómo entender lo que está pasando con el dólar? Tenemos un dólar paralelo en 990, el contado con liqui 1025, el MEP en 983. Pareciera haber una, no sé si es la palabra indicada, pero vamos a decirlo así, una estabilidad respecto a los distintos tipos de cambio. Sí, a ver, hay una estabilidad que desde el tipo de cambio oficial, que se hizo un incremento del tipo de cambio de en torno al 120%, brutal, en diciembre, y se avisó que iban a haber devaluaciones e incremento del tipo de cambio en torno a un 2% mensual hasta nuevo aviso, ¿no? Lo cual, 2% te genera mucha estabilidad. El tipo de cambio está técnicamente planchado. Ahora, en el caso del blue, uno tiene una explicación. Bueno, mucha gente se está deshaciendo de ahorros, y no solamente individuos, pequeños ahorristas, sino, por ejemplo, alguna pyme que ahorraba de esa manera, ¿no? O era una de sus fuentes de ahorro, se está deshaciendo de eso ante la falta de pesos. Lo mismo que le pasa al pequeño ahorrista. Entonces, es el proceso inverso. Como hay más dólares de los que se compran, baja el precio. En el caso de los financieros, se acorta la brecha, en parte porque creció el tipo de cambio oficial.
En parte porque, ¿para qué querés dólares si vos podés hacer lo que se llama carry trade, aunque sea tenés instrumentos en SER, aunque sea un plazo fijo que te da el 9% mensual, contra nada que te da la DEVA, y vos después te podés pasar a dólares cuando haya dólares? Eso me parece que explica, en parte, esa retracción de los paralelos, ¿no? Estos factores. Bien, bueno. Pablo, ¿qué esperamos en materia económica? Por lo menos, yo sé que es difícil por ahí la pregunta, porque estamos ante un estilo de gobierno bastante particular, nuevo, donde la política, me parece que tanto oposición como oficialismo y los distintos bloques se están reacomodando, pero en materia económica, ¿por dónde crees que pasa la agenda en los próximos días? La agenda la marcó el FMI, le dijo a Milei, che, te bancamos, Javier, pero portate bien, te dijimos que vos tenías que tener base política, no escupas a todos, porque si le decís ratas inmundas a los gobernadores y a los diputados, no van a acordar nada. Pensemos que Loredo se apenó porque no haya salido la ley ómnibus, estaba acongojado, sollozando. Entonces, tenés buenas condiciones para sacarlo, pero no los agredas, ¿no? Y por otro lado, no te dijimos, Javier, que podías hacer un ajuste tan profundo y tan veloz. Nosotros necesitamos gobernabilidad para el modelo que nosotros queremos. Entonces te pedimos que veas algunas cuestiones, porque tan fuerte no se puede, porque va a haber un estallido. Y te repetimos, Javier, necesitamos gobernabilidad. Entonces me parece que eso ya se reflejó en el discurso del 1 de marzo, donde no le dijo rata inmunda a nadie, y convocó a un pacto fiscal, es decir, está bien, algo te doy, pero me tenés que aprobar esto, esto y esto. Donde ya no serían necesariamente 5.000 millones de artículos, sino sería facultades delegadas, emergencia económica, grandes inversiones, y en particular para la parte de minería que está relacionada con el petróleo, con el litio. Entonces, el FMI es más prolijo y te dice, che, concentrate en esto, queremos gobernabilidad y necesitamos que hagas política. Bueno, veremos ahí entonces qué es lo que pasa. Claramente la agenda va a estar atravesada por lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo. Pablo, muchas gracias. Y mientras tanto, sí, lo último, sí, lamentablemente a la mayoría nos va a ir siguiendo, vamos a continuar empeorando. Claro, hay que ver ahí qué pasa con el salario, como arrancabas vos esta conversación. Un abrazo grande, Pablo. Abrazo grande. Chau, chau. Pasaba el economista, así se dice, Pablo Ferrari.